La pandemia del COVID-19 ha provocado el mayor retroceso en la vacunación en los últimos 30 años. Así lo afirmaron la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que han hecho sonar la alarma revelando que la cobertura de inmunización básica siguió disminuyendo en 2021 y 25 millones de niños no recibieron las vacunas que les pueden salvar la vida. A nivel mundial, el porcentaje de menores inoculados con las 3 dosis contra la difteria, el tétanos y la tosferina disminuyó un 5% entre 2019 y 2021 hasta situarse en el 81%, mientras que también se perdía más de una cuarta parte de la cobertura de las vacunas contra el papiloma humano lograda en 2019. Esto debido a diversos factores, como el aumento de personas viviendo en entornos frágiles con acceso limitado a servicios de salud, la propagación de información falsa relacionada al COVID-19, las interrupciones en las campañas de vacunación y o las cadenas de suministro, el desvío de recursos para las labores de respuesta y las medidas de contención provocadas por la pandemia. Hoy en La Mesa analizamos las consecuencias con expertos y debatiremos las estrategias para conseguir los objetivos propuestos a fin de prevenir las enfermedades mediante la inmunización a todas las personas en todas partes y a todas las edades. Bueno, y aquí estamos en esta noche, María Cela, con nuestros invitados. Voy a presentar a nuestro invitado a mano derecha, que es el doctor Eladio Radamés Pérez Antonio, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública y especialista en salud pública internacional. Bueno, creo que a mi lado ya de la casa la doctora Soraya Castro Gibré, pediatra del Instituto Materno Infantil y Especialidades de Santiago y coordinadora de su área de inmunizaciones. También es médico ayudante de pediatría del Hospital Presidente Estrella Ureña en esa provincia y miembro del Comité de Vacunas y asesora de vacunas de la actual directiva de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Creo que es una autoridad. Y de la Senaduría del Distrito Nacional. Bueno, era asesora también de la ley de vacunas. Y Héctor Balcácer, también muy conocido, es médico internista e infectólogo en el Centro Médico UCE, ha estado con nosotros en otros paneles también. Vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos con este tema que es muy importante para toda la población. Comenzamos el programa fuera del aire, señores, porque ya hemos aquí discutido cosas que pasan y gracias a ustedes que ya han estado opinando en las redes sociales a través del hashtag, ¿cómo es que se llama? Vacunación ENM. Vamos a comenzar con el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Medio Ambiente. De Salud Pública. Ah, no, pero yo estoy hoy ya limitando. Doctor, es que tengo los pedernales arriba también. Doctor, la barrigol. Yo quisiera saber, ustedes manejan las estadísticas actualizadas de cómo se ha ido garantizando el esquema de vacunación en la República Dominicana, sobre todo en la época del COVID. ¿Cuál es la realidad en nuestro país al momento que manejan ustedes según la data oficial? Sí. Bueno, en comparación con el 2019, para el 2020 hubo una disminución de un 8% en las coberturas aplicadas de la vacuna del esquema regular de vacunación de la República Dominicana. A partir de ese momento empezamos a realizar acciones dirigidas a subir las coberturas. Nosotros tenemos lo que son vacunas trazadoras, que una es la del polio, otra es la DPT o Penta también, y la SRP. Estas, entonces, ya para el 2022 sobrepasamos la cobertura que teníamos en el 2019, o sea que hemos podido tener una recuperación significativa. Sin embargo, hay que destacar que sí, el COVID impactó negativamente en lo que fue la aplicación de la vacuna por la pérdida de, digamos que los cierres de establecimientos, el temor a salir, entre otros factores, pero hay que destacar que nosotros vemos como la vacunación una de las medidas más importantes de la salud pública desde el punto de vista como ciencia y en todo lo que fue el siglo XX fue catalogado como un éxito para la salud pública. ¿Qué quiere decir esto? El ministro en este sentido siempre ha enfatizado desde sus inicios de que debíamos de enfatizar en la vacunación y por tanto empezamos a realizar reformas. Hay una reforma muy importante que fue la resolución 0030 del 2022 en donde se incluye, por ejemplo, lo que fue la vacuna IPV para polio.
como ustedes saben, hubo una situación del polio ahora mismo a nivel internacional, y lo que tratamos es de utilizar una tecnología mucho mejor, mucho más eficiente, que brinda cobertura y que asimismo protegería contra situaciones que pudieran presentarse en el país, destacando que para el polio estaba asociado a lo que era personas que tenían una vacunación ineficiente o no estaban vacunadas. O sea, que esa persona... Es lo que ha pasado en Estados Unidos, donde se ha presentado en algunas comunidades personas con polio que cuando se ha hecho un levantamiento son poblaciones que tienen un alto porcentaje de no vacunación. Y en Inglaterra también. En Inglaterra Europa también ha pasado. Pero, doctor, en este esquema que usted bien define que es una prioridad para el Estado, vale preguntar, ¿qué apoyo tiene la población desde el punto de vista de la información, en primer lugar? Porque yo recuerdo que pequeñas hacían campañas de vacunación masivas, que el Ministerio de Salud Pública las hacía en la televisión. Ya no más nunca lo hemos vuelto a ver. Y eso hace poco tiempo, pero me recuerdo perfectamente. Con el COVID. Exacto. Y eso es con el COVID se hizo, pero no del esquema de vacunación de que teníamos que los niños a vacunarnos. Y en segundo lugar, ¿son gratis esas vacunas para los ciudadanos? Porque ahí está el otro tema, la accesibilidad. Mire, en primer lugar, nosotros hemos tratado de enfatizar y reforzar lo que es el programa de vacunación que se llamaba PAI. O sea, el PAI era un programa ampliado de inmunización con un accionar limitado, y que en una resolución del 2021 ya el ministro pasa esto a ser una dirección de enfermedades inmunoprevenibles. Igualmente, la inversión fue enfocada, obviamente por la pandemia, con la estrategia de vacuna TRD, como ustedes saben, lo eficiente que fue, pero nosotros nunca nos hemos descuidado en ese sentido. Hay que destacar, estas vacunas son gratuitas en su totalidad. Todo lo que es nuestro esquema de vacunación pueden revisarlo, incluso el actualizado con la introducción del IPV y también con la inclusión de ya lo que es el VPH. También hay que destacar de que... El VPH es la del papiloma humano. Exactamente. A las niñas, ¿solamente se le aplica o a los niños también? Sí, tenemos en el esquema hacia de 9 a 12 años porque es la edad adecuada para esto. Entonces, hay que destacar que es muy importante para la prevención del cáncer cervicouterino, porque ya es verdad que hay otras cepas que podemos tener con respecto a verrugas vulgares, pero lo que tenemos que evitar es el cáncer cervicouterino, que también tiene una mortalidad asociada y que las estadísticas han bajado en ese sentido. Yo me voy a ir con la doctora Soraya, que tiene amplio conocimiento, sobre todo en las vacunas en niños. La gente hay mucha reticencia luego del COVID a vacunarse. Los mismos padres no quieren vacunar a sus hijos por estos cuentos de camino que se han hecho a causa de la vacuna del COVID, que fue aprobada en tiempo récord a nivel mundial, se aplicó y ha traído algunas consecuencias que ya han sido incluso demostradas por estudios, como por ejemplo el cambio en el periodo menstrual en las mujeres, y otros que no están comprobados, como patologías cardíacas, etcétera. ¿Qué de cierto tiene esto? Y sí ha incidido en que la gente deje de vacunarse con las vacunas normales, no del COVID. Bueno, una cosa que es muy importante resaltar es el hecho de que, como bien hicieron en la introducción y de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, el COVID ha hecho un impacto brutal en el tema de las inmunizaciones. Se estima que en estos 2 años el impacto ha sido tan potente, de los últimos 30 años el más grande. Por ejemplo, a nivel nacional ha habido una repercusión importante. Nosotros tenemos hoy día, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, actualizados al 2021, una baja importante en coberturas vacunales, de vacunas tan importantes como son la dosis número 3 de la DPT, como bien dijo el doctor Eladio, la dosis número 3 de polio. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que recientemente, la semana pasada, la OPS emitió una información colocando a República Dominicana en una situación, junto con a 3 países más, de muy alto riesgo de resurgimiento de polio. Pero esto se debe obviamente a que fueron coberturas que años atrás habían comenzado a decaer y el COVID sencillamente fue el latigazo que faltaba. ¿Por qué? Porque se distrajeron los recursos habituales para compra de vacunas, compra de insumos, personal de salud, vigilancia epidemiológica, y definitivamente esto tuvo que ver mucho con el impacto en las vacunaciones. El hecho de que haya gente que asuma que hay una información que es incorrecta o desinformación no es el motivo principal. Es que nosotros tenemos que abocarnos como sociedad, como población,
como autoridades a tratar de rescatar esas coberturas vacunales que han estado bajas y que definitivamente siguen siendo muy bajas. Por ejemplo, para la vacuna trazadora, que es la dosis número 3 de DPT, que es la vacuna que nos habla de qué tanta protección tienen nuestros niños para tétanos, difteria, tosferina, anda rondando el 84% y el idóneo es 95%. ¿Y esa vacuna cuándo toca? ¿En qué etapa de la niñez? Esta es una vacuna, como bien dijeron ahorita, es gratis en el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, por eso es que la población tiene un rol importantísimo que cumplir. Son vacunas que son gratuitas. ¿Y a qué edad se colocan en la persona? Fíjate, el esquema ampliado de inmunizaciones a nivel nacional, en este caso me toca decirlo porque lo he visto, tiene una promoción muy interesante a través de redes, a través de video. Es una vacunación que debe iniciar a los 2 meses de edad. A los 2 meses se pone pentavalente, la polio inyectable, al 4.º mes bivalente oral de polio, la pentavalente de nuevo, junto con la vacuna del neumococo, que son 2 dosis que aplica el Programa Nacional de Inmunizaciones, y al 6.º mes nuevamente pentavalente con la vacuna intramuscular de polio, que es la inactivada, de nuevo al 1.5 años, y de nuevo entre los 4 y los 6 años hay que poner nuevamente tétanos, difteria, tosferina y polio. ¿Por qué? Y quiero hacer ese aclarando. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Diana. A ver. Porque sí, yo justamente que tengo niños en edad pequeña y entiendo lo que le puede haber pasado a muchos padres en este periodo del COVID. Tenían a su niño recién nacido o pequeño, 1 año, 2 años, cuando arrancó todo este tema de la pandemia. Y un esquema que uno tiene que estar pendiente a él cada 6 meses, de repente no lo cumplió. Entonces, ¿ahora qué hace un padre? No le puse las dosis que le tocaban a los 18 meses, las que le tocaban a los 4 años. ¿Qué hago? ¿O cómo sé cuáles son las que le faltan? Porque a veces la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuáles son las vacunas que le faltan. Simplemente, bueno, la última vez que yo lo vacuné fue cuando él tenía 1 año. ¿Qué tiene que hacer un padre entonces? Bueno. O si pierde la tarjeta de vacunación, que es otra cosa O que si puede la pierde. pasar. A ver. mí se me ha desaparecido varias veces. A ver, ojalá que las tarjetas de vacunación a nivel nacional tuvieran un chip eléctrico. ¡Caramba! Una luz brillante rosada que te diga, atención papá, atención mamá, que yo no tengo esta vacuna en este momento. Pero desafortunadamente, aquí hay muchas veces una total indiferencia, pero no solamente de la población, de nosotros los especialistas y muchas veces de las propias sociedades médicas especializadas. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué podemos hacer? Exigirle a esos papás en los primeros contactos de esos niños con un centro de salud, tráeme la tarjeta de vacunación. O sea, en mi consulta, por ejemplo, pública o privada, después del cordial saludo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Páseme la tarjeta. Eso es un documento de salud que no debe faltar. Aquí la pierden muchísimo, la botan, llegan llenas de leche porque la metieron en el bolso de los papás, o se pierden en el tiempo y a los 16, 17 años que van a la universidad, ay doctora, la vacuna que no la tengo. Pero, perdón, lo más importante, yo pienso que este programa tenemos que aprovecharlo para exaltar a los papás y a los tutores de esta población dominicana que está trazada en el esquema de vacunación, que acudan a los puestos de vacunación. Estas vacunas del esquema básico se aplican de forma gratuita y tanto en centros públicos como en centros privados son gratuitas. Entonces, ahora, doctora, hay que aplicarlas. Lo que yo le preguntaba, no encuentro la tarjeta, lo único que me acuerdo es que la última vez que yo se la puse fue cuando el niño tenía 1 año. ¿Qué hago entonces? Voy y se la pongo, le digo, mira, la última vez que él se vacunó fue al año. No. Voy para que le ponga todo lo que falta. No, hay una norma. Cuando un niño recibe una vacunación, hay un libro que registra, un libro donde se registra tu código de vacunación y cuáles son las vacunas que te han puesto. Claro, es un trabajo extra para el personal de enfermería, pero hay que hacerlo. Un trabajo extra para la mamá, que hay muchas mamás que vacunan. Eso lo tiene el Ministerio de Salud. En diferentes sitios, dependiendo de donde tú te vacunes, porque hay mamás que saltan del esquema público a un centro de vacunación público a un privado, pero inmediatamente tú recibes una vacuna, todo el mundo tiene un registro. Pero, doctora, entonces, como dice Diana, lo importante es que estas tarjetas se pidan rehacer y en dado caso, en última instancia, vacuna que no está registrada y de la cual no hay una evidencia por escrito de que fue aplicada,
hay que repetirla independientemente del número de dosis que la mamá refiera. Y eso no Hay se que da, pegarlo. doctor. Eso- Eso no afecta, doctora. Exacto, doctor Héctor Balcácer. Yo creo que Ponerla 2 veces. yo creo que es una de las preguntas más frecuentes que ocurrió sobre todo durante lo que era el coronavirus. Perfecto. Que la gente preguntaba, uno no se sobrevacuna, lo vimos porque hubo personas que se aplicaron hasta 8 dosis de la vacuna del coronavirus. Y la respuesta es que no. Tenemos un sistema inmunológico que tiende a regular cuando una persona pasa de lo que es la cantidad de anticuerpos que pudiera haber generado. En un futuro sí pueden aparecer algunas enfermedades. Pero algo que yo quería decir fue del comentario que hicieron al inicio, cuando específicamente dijeron que la vacuna del coronavirus produce cambios en el patrón menstrual. Estamos hablando de que eso se viralizó tanto en redes sociales, en los diferentes medios, que todo el mundo piensa que es así, señores. No, ya hay 2 estudios que lo Sí, avalan. no, pero el asunto es que ¿cuántos Soy días, la prueba viviente. ¿cuántos días estamos hablando de la movilización? 6 días promedio. O sea que estamos hablando de que usted se pone la vacuna, o sea, estamos hablando promedio. Yo lo que estoy diciendo es que las redes sociales, como dicen por ahí, se ha hecho tan frecuente que una información ruede por redes sociales que en algún momento se convierte. Era lo que estamos diciendo, por ejemplo, del daño cardíaco. Si yo preguntara, es cierto, la vacuna del coronavirus, dependiendo cuál se utilice, puede tener algún tipo de riesgo de formación de trombos, de problemas de miocarditis, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos los medicamentos que utilizamos tienden a tener algún tipo de riesgo. Si yo preguntara, ¿hay más personas que presentaron problemas a la vacuna del coronavirus o a la aspirina? Esa es una situación que hay que poner siempre en una balanza. Y las personas no dejan de utilizar aspirina. Simplemente, si usted hace una alergia, simplemente se cambia. Otra situación que hay que recordar aquí es que independientemente de que se habla del proceso de vacunación del niño, hay que decir que es peor aún. Muchos de esos jóvenes que del 2019 al 2022, que estamos hablando de 3 años, pasaron quizá de 12 a 15 años. Esos son jóvenes que generalmente no se vacunan. Aquí cuando se habla de esquema de vacunación, todo el mundo habla del esquema de vacunación del niño y todo lo que ha girado aquí es en torno al niño, pero hay que decir que los adultos también ameritan un proceso de vacunación. Y es tanto así que cuando observamos, por ejemplo, el caso de polio, fue algo que discutimos en su programa, Claro. el caso de polio, cada vez que yo digo que ocurrió en la ciudad de Nueva York, ¿ustedes saben qué edad tenía esa persona? Tenía 20 años, o sea, no estamos hablando de que era un niñito que tenía 4 o 5 años, eran 20 adulto. años que tenía. Un adulto. O sea que estamos hablando que es un proceso en el cual las personas deben entender que la inmunización es un proceso a todas las edades. Se puede adquirir fuera del tiempo en que se está determinado en el esquema inicial. Claro que sí, es tanto así que nosotros estamos Pero recibiendo. obviamente, claro. Es una situación que tenemos. La República Dominicana se ha convertido en un centro que recibimos personas de otros países que muchas veces tuvieron que abandonar su territorio sin decir lugar y que quieren incorporarse, por ejemplo, en un trabajo o en un centro de estudio y le exigen una tarjeta de vacunación. Y estas personas desconocen su esquema de vacunación, como ustedes estaban diciendo. Y simplemente lo que hay que hacer es iniciar un esquema de vacunación completo con esas personas. Eso es en muchos de los importantísimo casos. O sea, también. Eso mejor ponérsela 2 veces, doctor, a no ponérsela. O No sea, hay ante no- la duda, no sé si mi hijo tiene la vacuna del polio o no la tiene. Mejor ponérsela otra vez. Claro que sí, porque solamente tienes que fijarte cuál es la repercusión de que a tu niño le dé polio. Estamos hablando de una parálisis irreversible en el cual vimos muchas personas, porque el problema es que hay gente en este momento que no entiende estos procesos infecciosos porque no lo vivieron nunca. Aquí hay gente que se va a graduar de médico, que se va a terminar la carrera, va a terminar su ejercicio y nunca va a haber un caso de sarampión, porque no hay sarampión en República Dominicana. Doctor, una pregunta al doctor Eladio antes de irnos a la pausa para que nos la responda cuando regresemos. En este contexto que estamos hablando del tema de la vacunación, ¿ese registro se lleva a través del PAI en el Ministerio de Salud Pública totalmente actualizado? O sea, una madre perdió la tarjeta, está viendo el programa ahora mismo y dice, ay Dios mío, el niño ya tiene 10 años, hace 5 años que no lo vacuno. ¿A dónde va? Usted nos va a responder eso cuando regresemos.